¿Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos usa por persona por año en el mundo? Los agrotóxicos son venenos que se utilizan en la producción agrícola. Yo me hice el test y me dio detectable. Esto quiere decir que tengo glifosato en mi organismo, en mi cuerpo. Y yo no vivo cerca de un pueblo fumigado. La verdad que vivo en plena ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera. Me da mucha bronca y me parece que tenemos que empezar a organizarnos para combatir este modelo que nos está envenenando. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que tomamos y en los alimentos que comemos. ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y lo queremos libre de agrotóxicos. Basta de venenos, basta de venenos. Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos. Porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Por las actividades propias de la entidad, tuvimos un congreso, como todos los años, un congreso internacional con muchísimo éxito. Editamos nuevamente El campo y la política por ser un año político. Es el sexto, séptimo, ya no me acuerdo, pero realmente con mucho contenido, porque creemos que el país justamente se le puede aportar contenidos y gestión. Y en tercer lugar eso, mucha gestión a través de la mesa de enlace, del Consejo Agroindustrial, del INTA, del SENASA, bueno, de tantas instituciones del INAES, donde Coninagro está sentado, y siempre la premisa nuestra es no ocupar una silla, sino gestionar una silla, es decir, aportarle gestión, aportarle ideas. Es un momento muy duro para el país, como todos sabemos, y la mejor forma es de protagonizar. Hay que construir un país que lamentablemente por las políticas ha sido avasallado, y sobre todo al sector productivo. Así que el cooperativismo de pie, también en el INAES hemos tenido una gestión muy interesante, por lo tanto el asociativismo creemos que más que nunca es hoy día un instrumento para dar producción y empleo. ¿Esta renovación en el Congreso trae algún tipo de esperanza para el sector agropecuario y algún tipo de cambio? Trae esperanzas porque viene gente nueva, algunos conocidos, otros no tanto, otros lamentablemente sabemos ya su ideología, pero nosotros en Coninagro nos planteamos el desafío de este lado, con nuestras propuestas, con nuestra unidad, solidaridad,
bueno, ir a empujar, a hablar, a gestionar, porque la situación para todas las economías regionales y para la producción están en una situación prácticamente de abandono y bueno, esta realidad que la dan los números, que no es un sentimiento, sino que es lo que hacemos cuando caminamos cada camellón, pasamos cada tranquera, es la que nos vamos a poner la mochila encima para ir transitando los pasillos del Congreso y todas las oficinas del gobierno que sean necesarias para proclamar la necesidad que tiene hoy y lo mucho que le pueda dar el campo al país. Bueno, y por último, ¿qué expectativas tiene para este año que está por empezar? Y las expectativas es que muchas de nuestras leyes, como la ley de economías regionales, la de semillas, la de seguros, desde el punto de vista del Congreso, podamos, entre otras, llevarlas adelante. Tenemos la expectativa de poder demostrar que todo el tema de los cepos es un atraso tremendo para el país y nos lleva a la pobreza. Y tenemos la expectativa que desde el punto del cooperativismo se puedan fortalecer cada vez más las cooperativas y darle mejor servicio a los productores. Una planta de cítricos injertada consta de dos partes. La parte basal, que incluye el sistema radicular y los primeros 10 centímetros del tronco, es el pie, patrón o porte injerto. Y luego está la copa, que la obtenemos a través de una yema, que es lo que nos dará la fruta comestible. Para la obtención del porte injerto pie o patrón, partimos de semilla de porte injerto certificada, se realiza una siembra sobre cama caliente a 27 grados, a los 14-20 días obtenemos los plantines, hacemos la cría de estos plantines que nos insume entre 6 a 9 meses para obtener el diámetro adecuado para injerto. Cuando obtenemos ese diámetro, adquirimos la yema de los cítricos de nuestro interés en centros de incrementos regionales o viveros inscriptos en SENACE y NACE. Con esta yema vamos a dar origen a la copa de la fruta comestible que queremos, es decir, naranja, mandarina, limón, pomelo. Una vez que tenemos el porte injerto logrado, a los 10 centímetros del porte injerto, desde la base, hacemos una incisión en forma de T invertida, con un corte longitudinal de aproximadamente 1 centímetro y un corte transversal de aproximadamente la mitad del diámetro del porte injerto. Luego hacemos el levantamiento de las dos solapas de corteza, verificamos el buen despegue de la corteza, fundamental para el éxito de la técnica del injerto. Para la colocación de la yema se hace por la parte inferior y vamos empujando hacia arriba hasta que la yema se ubique en el medio del corte longitudinal que realizamos. Posteriormente realizamos el corte del material remanente del escudete con la navaja de injertar sobre la zona del corte transversal. Finalmente procedemos al atado. La atadura es fundamental que sea firme para hacer un íntimo contacto entre el cambium del escudete y el cambium del porte injerto, que son los tejidos implicados en el éxito de la técnica del injerto. Las estrategias a considerar para poder mitigar o reducir el estrés por calor en bovinos de feedlot pueden llegar a dividirse en 4 grandes grupos: alimentación, agua de bebida, modificaciones en el microambiente, sí puntualmente en los corrales, así como modificaciones puntuales en cuanto al manejo del ganado. En cuanto a la alimentación, hay que poner foco en dos cuestiones. La primera de ellas orientada al suministro de alimento. En ese caso, lo recomendado es realizar 2 suministros diarios, a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde. El segundo de los temas asociados a la alimentación es la composición del alimento. Sabemos que son dietas ricas en grano en el caso de los feedlots. En este sentido, resulta importante hacer un seguimiento de lo que es el problema metabólico asociado a acidosis, ¿sí? Realizando un monitoreo exhaustivo, ¿sí? Preciso diariamente. En caso de evidenciar problemas de acidosis en el ganado, lo recomendado es realizar un reemplazo en parte de la dieta, ¿sí? Disminuyendo el nivel de grano y sustituyéndolo por forraje de alta calidad. En cuanto al agua de bebida, resulta importante que los bebederos sean accesibles, que cuenten con agua de calidad y que tengan una temperatura que
permita brindarle confort térmico a los bovinos. En cuanto a modificaciones en el microambiente, el recurso mayormente utilizado en este tipo de sistema productivo es el recurso sombra, ¿sí? En este sentido hay recomendaciones específicas en cuanto a la utilización de este tipo de recursos, ¿sí? En términos de dimensiones, en términos de altura, de pendiente y demás características que van a maximizar el confort térmico de los animales. Y en cuanto a recomendaciones de manejo, lo importante es evitar cualquier tipo de manejo, ¿sí? De movimiento de la hacienda en aquellos días que se pronostican altas temperaturas efectivas, y en los casos que no se pueda evitar el manejo, lo recomendado es realizar el mismo a primeras horas de la mañana. Hoy le llamamos agricultura regenerativa o agroecología o permacultura o agricultura conservacionista. Todos confluyen en los mismos principios que son los que me muestran la naturaleza. Lo importante es que ajustemos ese conocimiento a cada ambiente en particular. La Argentina es un territorio productivo desde sus suelos, por sus orígenes y sus riquezas, si se quiere, y hemos trabajado en ellos más de 100 años en la región pampeana y quizás algo poco menos, pero también muchos años en otras regiones del norte. Entonces, sobre todo con los sistemas anteriores de lo que llamábamos labranza tradicional, eso generó cierto deterioro en los suelos que no solamente afectó al suelo per se, sino que empezó a castigar su capacidad productiva. Y entonces eso nos puso en la necesidad y obligación de empezar a regenerar esas capacidades productivas que tienen los suelos en los distintos ambientes de producción de la Argentina, que es un territorio tan vasto, más de 3 millones de kilómetros cuadrados, donde los suelos y los climas no son todos iguales, y entonces hay que empezar a adaptar las tecnologías a cada uno de esos ambientes para entenderlos y empezar a regenerarlos. Cuando uno empieza a darse cuenta de que para construir sustentabilidad en nuestro ambiente tenemos que ver la naturaleza, entenderla, comprenderla, la naturaleza no descansa. La naturaleza trabaja los 365 días del año. Y nosotros nos preguntábamos cómo puede ser que nosotros estemos trabajando parte del año, que hay una parte del año que, entre comillas, hacemos que el campo descanse. ¿Eso es bueno o es malo? Ahí nos empezamos a dar cuenta, para responder esa pregunta, que el suelo concretamente no debería descansar, que en la medida que el suelo estuviera siempre con vida, con actividad biológica, el sistema se iba a regenerar, se iba a reconstruir en forma mucho más efectiva y en menos tiempo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo webinar patrocinado por el INTA y por el proyecto Fontagro, Innovación e Intensificación Sustentable para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Familiar. Hoy vamos a estar con el último webinar del año, así que no por ser el último es el menos importante, y el tema es un tema muy vigente, el que hoy vamos a tratar aquí. Se trata de la estrategia de distribución del agua para vida animal y usos múltiples. Esto muy en el marco del cambio climático y en especial de este año muy particular de sequía que estamos viviendo, por lo menos en la región patagónica de la Argentina. Muy bien, bueno, los disertantes que tenemos hoy son todos jóvenes ingenieros agrónomos que trabajan en la Estación Experimental de Bariloche, Saúl Delucci, en la Agencia de Extensión. Valeria Aramayo y Daniel Castillo son del Grupo de Recursos Naturales, y los tres se han especializado en el manejo de agua y captación y distribución. Así que bueno, dicho todo esto, la charla va a estar siendo grabada, después va a durar más o menos entre 50 minutos y una hora, después vamos a tener alrededor de 20 a 25 minutos de preguntas, las preguntas al final, las pueden poner en el chat. Y bueno, esto va a ser grabado, va a ser subido al YouTube de Fontagro y del INTA, con lo cual después quienes no tuvieron la posibilidad lo van a poder ver, o quienes se integren más tarde también lo van a poder ver completo. Sobre el final van a estar los mails de los disertantes, por lo cual después también cualquier consulta extra va a poder ser dirigida directamente a ellos. Dicho todo esto, chicos, bueno, muchas gracias y adelante. Gracias, Sebastián.
Bueno, soy Valeria Aramayo, me toca dar el puntapié inicial de la charla y agradecerle al Fontagro, a vos Sebas, por invitarnos a tratar de este tema, bueno, tan sensible como decías. Siempre el uso del agua es importante y todo lo que nosotros podamos compartir hoy y lo que, bueno, quieran preguntarnos y demás, siempre tiene la motivación de sumar a usos eficientes del agua y así hacer a nuestros sistemas menos expuestos al riesgo de la falta de agua en este contexto de emergencia hídrica, y viendo el panorama y las previsiones de cambio climático para nuestra región, que sabemos nos llevarán a una mayor demanda por agua. Entonces, para ponernos un poco en el contexto de los sistemas en los que trabajamos, en la Patagonia, en zonas áridas, tenemos la ilustración de un campo de una familia del norte neuquino, la familia Morales. Bueno, la foto le pertenece a Juan Pablo Micuc, que trabaja allá en Chosmalal, y esta foto nos viene a traer la imagen de lo que esperamos sean animales bien provistos de agua y que pueden cumplir todas sus funciones, ¿no? Entonces, nuestra charla va a tener la intención de dejarles el mensaje de una buena distribución del agua para que los resultados productivos de nuestros sistemas no estén afectados por algún mal manejo, podamos llevarlos y ser menos vulnerables a esta demanda crítica de agua. Y entonces pusimos en orden 3 ideas que queremos compartirles. Primero, para distribuir el agua tenemos que saber dónde están ubicadas las fuentes de agua, poder medirlas, saber su cantidad y conocer cómo se comportan en el año. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo distribuir el agua y cuánta energía es necesaria para distribuir esa agua. De eso se va a encargar Saúl. Y en tercer lugar, bueno, hacemos hincapié en que el bombeo solar de baja potencia es una manera adecuada para mover el agua en una forma económica y eficiente en nuestros sistemas. Entonces, por eso Daniel nos va a brindar mayores especificaciones técnicas sobre cómo funciona un sistema de bombeo solar. Bien, para comenzar a hablar de la distribución de agua en los sistemas productivos, vamos a poner en números cuánta agua necesitamos mover. El agua que necesitamos mover es la que pretendemos nos sirva para proveer de agua de bebida para los animales que tenemos en el campo. Por ejemplo, unas cabras o ovejas necesitan cada animal 4 litros por día, que sería el equivalente a un balde de 8 litros, como vemos en el ejemplo, repartido entre 2 cabezas. Después, cuando pasamos a animales de mayor volumen, mayor tamaño, por ejemplo los caballos, necesitan al menos 20 litros en forma estimada por día. Y cuando hablamos de vacunos, bueno, vacas de cría van a tener mayor requerimiento de agua, y entonces estimamos que tenemos que proveerlas de al menos 30 litros de agua por día. Esto por animal. Además, sabemos que al aumentar el consumo de forraje, cualquier especie, si consume más alimento, necesita también más agua para poder digerirlo y aprovecharlo. Y existen otros factores, o en situaciones de estrés, como por ejemplo las altas temperaturas, que hacen que los animales requieran de mayor cantidad de agua de bebida. Un atributo que nos interesa resaltar también del agua es su calidad. Y entonces una primera de las cualidades son las características físicas del agua que ponemos a disposición para la bebida animal. En la foto vemos un arroyo, un cauce natural, por donde el agua la vemos transparente, creemos que es clara, que está limpia, y en el fondo hay un tubo que está recolectando muestras de esa agua que corre por el cauce. Cuando la traemos al laboratorio, vemos algunas de las características físicas que nos sirven para describirla. Principalmente el olor, el color, acá vemos un poco de turbiedad, y entonces cuando empezamos a filtrar, digamos, a entrar en detalle cómo es esa agua, tiene algunas partículas disueltas, y será importante avanzar en conocer cómo son esas partículas. Además, si el agua pretendemos captarla y moverla a través de una bomba, o de algún sistema que, digamos, requiere agua de calidad o agua limpia, es importante tener en cuenta que si vamos a meter esta agua en una bomba o en algún sistema más delicado, tenemos que conocer
cómo son las partículas y qué tanto material trae disuelto esa agua. Otro atributo de la calidad es si tiene algún contaminante microbiológico, es decir, si tiene bacterias. En general, tenemos muchas vertientes, muchas aguadas, que funcionan como la foto en la izquierda, donde los animales tienen libre acceso al agua para beber, y además la pisotean, y además pueden dejar bosteo en el agua. Y eso nos trae complicaciones a nivel de sanidad animal, y ni hablar si pretendemos captar esa agua para el consumo humano o para otros usos. Es muy importante, por eso, hacer un cerramiento de los puntos, de las fuentes de bebida, y poder desde ahí manejarla. Por eso hablamos de distribución. Si hacemos un cerramiento, después tendremos que mover el agua hacia un punto de bebida. La tercera cualidad serían las características químicas. Es decir, si el agua trae sales, si cambia su acidez, de acuerdo a lo que trae disuelto. Y para eso presentamos esta tabla simplemente como orientativa, para mostrar un poco que la calidad del agua en cuanto a su salinidad nos va a definir límites para su uso. En este caso vemos que las aves de corral son mucho más sensibles a las sales en el agua, después le siguen los cerdos, después los bovinos, y ovinos y caprinos podrían tolerar, digamos, consumir agua con mayor salinidad. Bueno, también recordar que hay ciertas sustancias como el arsénico en nuestra región o el flúor que producen toxicidad, entonces es importante conocer qué es lo que contiene el agua. Entonces, para una buena distribución del agua, digamos, si logramos una buena distribución del agua, vamos a permitir una buena provisión de agua de bebida para los animales en el campo. Además, podemos diagramar los usos, si es para consumo humano, si es para uso doméstico, si es de buena calidad, podemos regar, consumir esa agua tranquilamente. Y bueno, sabiendo qué tenemos disponible, vamos a definir esa utilidad. Para ahondar en detalles sobre riego y acceso al agua para otros usos de uso agrícola y ganadero, les dejamos acá sugeridas otras charlas que ya se dieron en este ciclo, que pueden buscar en YouTube bajo esos títulos. Y bueno, volviendo al uso ganadero, la buena distribución nos permite opciones, nos da más versatilidad, más posibilidades para decidir planificar el pastoreo y aprovechar mejor cada uno de los cuadros del campo. Bueno, para diseñar estrategias de distribución del agua, consideramos que hay que empezar por saber dónde están las aguadas, qué cantidad de agua tienen y cómo cambian a lo largo del año. Esto último es lo que vemos en las imágenes. En la imagen de la izquierda tenemos una aguada a la salida del invierno, que bueno, ya tuvo la recarga de lluvias del invierno, y que al pasar el tiempo, cuando aumenta la temperatura y avanza la estación seca, se queda desprovista de agua. Eso es importante que lo sistematicemos, sobre todo si es una aguada en todo un cuadro. Otra característica, digamos, que queremos conocer es la cantidad de agua, medir la cantidad de agua. A eso nos referimos cuando hablamos de caudal. Acá, bueno, también les dejo una sugerencia de video sobre captaciones y medir el caudal en agua de vertientes, que también está dada en una charla de Fontagro. Bueno, ¿cómo hacemos para saber ese caudal? Un caudal es un volumen en una unidad de tiempo. Para medirlo necesitamos un recipiente, pues por ejemplo un bidón de 5 litros, por ejemplo una jarra, que ya sabemos qué volumen puede contener, y medimos el tiempo que nos lleva llenar esos recipientes. Entonces hacemos una multiplicación sencilla de volumen por tiempo y obtenemos el valor del caudal. Hay otras formas en las que encontramos el agua en el campo, que puede ser un arroyito o un cauce con escurrimiento como el que veíamos en la foto, y en estos casos ya es más difícil concentrar todo el agua en una manguera, por ejemplo, o en una botella, entonces lo que hacemos es aproximar el caudal a través de la medición de un área y de la velocidad con que se mueve ese flujo de agua. Para medir la sección o el área, lo que hacemos es medir como si fuera un frente, cortando ese arroyito, y obtenemos la altura
del agua, y también medimos el ancho para estimar el área, ¿está bien? Esta altura por este ancho nos da una superficie. Eso lo vamos a multiplicar por la velocidad a la que se mueve ese flujo. ¿Cómo hacemos para estimar la velocidad? Una manera es, entre dos personas, definiendo dos puntos, un punto inicial, en todo un tramo, un punto final. Tenemos que conocer esta distancia que va a recorrer un flotador que arrojamos en el agua, y entonces acá la primera persona tira un flotador al agua y empieza a contar el tiempo desde que el flotador, que puede ser una botella vacía, puede ser un corcho, un palito, una hoja, medimos entonces el tiempo desde que pasa ese flotador por acá hasta que llega al punto final. Y de esa manera tenemos un valor de una distancia que habíamos medido por un tiempo. Eso es la velocidad que usamos para el cálculo. En la estimación de área por velocidad nos da un caudal en volumen por tiempo. Por ejemplo, metros cúbicos por segundo. También existen estructuras fijas que nos permiten estimar caudales. Siempre hablando también de cauces de agua libre. En este caso muestro un vertedero, se llaman estas estructuras. Un vertedero es una estructura que se interpone a la corriente y que permite pasar cierto caudal por encima de su abertura. Este vertedero tiene forma de V corta. Hay muchos modelos. Y cada uno de esos modelos trae su propia fórmula, su propia ecuación, para poder estimar el caudal que pasa por ahí. ¿Cómo lo vemos en el campo? En el campo tenemos instaladas estas estructuras perpendiculares al flujo, como decíamos, en una sección del arroyo que es aproximadamente pareja, y medimos la altura del agua que pasa por encima de esa abertura en V corta. Y eso ya está tabulado, ya tenemos una ecuación que nos permite saber el caudal. Por ejemplo, para ponerlo en números de la demanda que nosotros veníamos charlando. Si tenemos 2 litros por segundo en ese arroyo, para llevarlo a la estimación de litros por día, tenemos que multiplicar 2 litros por segundo, por 60 segundos en un minuto, por 60 minutos en una hora, y por 24 horas en el día, nos da un total de 172.800 litros por día en esa sección. Eso nos abastecería una demanda de 5.760 vacas. Entonces estos números que suenan monstruosos, así, esa cantidad de agua que pasa por el campo, es lo que deberíamos manejar lo más eficientemente posible. Sacarle el jugo, tal vez distribuirla, almacenarla, etc. Bueno, yendo a un caso real, un caso de una productora en Anecón Chico, vemos cómo serían las aguadas en el campo, ¿no? La foto de la izquierda es una aguada que surge de una vertiente, a mitad de la ladera, digamos, a mitad de la pendiente de ese campo, y en la segunda imagen vemos otra aguada, más o menos ubicada a la mitad del campo, que tiene también una pequeña lagunita, y un cauce que va bajando con la pendiente a lo largo de un mallín. Esta aguada, si nos imaginamos que la miramos a través de un mapa en el campo, es decir, como si viéramos desde el cielo el campo hacia abajo, vemos ubicada esa aguada en el punto amarillo. Los otros 3 puntos amarillos, dentro de lo que en negro está delimitado como el límite predial de este campo, son las otras aguadas. ¿Para qué nos sirve conocer dónde están las aguadas? Porque cada uno de estos puntos pensamos que va a abastecer cierta superficie del campo. Entonces, teniendo el mapa, los límites del campo, conociendo las distancias que hay y la ubicación precisa de los puntos de bebida, empezamos a hablar de, bueno, a ver, si la oveja tiene que caminar, por ejemplo, 2,5 kilómetros hasta este punto de aguada, ¿cuál sería el área que puede recorrer? Entonces, para eso, dibujamos estos círculos alrededor de cada una de las aguadas,
y así suponemos que cubrimos un área alrededor del punto de bebida que estaría abastecido. En invierno, los 4 puntos de bebida tienen agua disponible. Entonces, estimando esto, 2,5 kilómetros alrededor de cada punto, vemos que todo el campo está con agua a disposición. ¿Qué pasa en verano? Tenemos 2 aguadas que sabemos que se secan. Entonces, toda esta área alrededor que suponíamos que iba a estar abastecida, ya no está cubierta por agua a una distancia menor a 2 kilómetros, 2,5 kilómetros. Entonces, un animal que podría estar pastoreando este extremo del campo, si quiere volver a tomar agua, tiene que caminar no hasta este punto, sino hasta los más lejanos. Y esto repercutiría en la actividad del animal, en la cantidad, bueno, la distancia o la exploración que hace del pastizal para poder levantar forraje. Por eso empezamos a pensar en, bueno, si esta aguada se queda seca, ¿cómo hacemos para llegar hasta ese punto con agua durante todo el año? En este caso, que se sequen esas 2 aguadas implica que el 33% del campo queda subutilizado. Cuando pasamos a otro tipo de establecimientos con más cantidad de potreros, como el que vemos en la imagen, también tenemos los alambrados dibujados con límites negros y las aguadas con los puntos amarillos. En este caso, también hicimos el planteo de un área alrededor de cada uno de los puntos de bebida, de 2,5 kilómetros, y está coloreado en azul el área en cada cuadro que está abastecida. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, alrededor de este punto, bien al sur, si dibujamos un radio de 2,5 kilómetros, se cubriría toda esta superficie, pero en este caso los potreros introducen esta complejidad de que el animal que esté acá tiene que caminar mucho más distancia porque no puede acceder a este agua, sino que tiene que ir a la de su cuadro. Esta situación de la izquierda es el invierno. En verano sabemos que hay aguadas que se secan, y entonces en el norte del campo nos quedan estos 3 cuadros completos sin utilizar, sin poder acceder a consumir su forraje por la carencia de agua. Por eso es que planteamos, bueno, para pensar que vamos a distribuir agua, ¿cómo tenemos que hacer? Ubicamos las aguadas, tenemos que saber su cantidad, cuándo están disponibles, y entonces, de acuerdo a la ubicación, empezamos a pensar alternativas. Y para esas alternativas les doy la palabra a Saúl, que va a seguir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Vale. Vamos a pasar a la siguiente filmina, que es la otra parte, digamos, del tema que queríamos compartir, que está relacionado con la distribución de agua y la necesidad energética para mover el agua de un punto a otro en el campo, ya sea para una distribución dentro del establecimiento y garantizar, digamos, una mayor cobertura, o para, digamos, llevar agua, digamos, a una casa, a una vivienda, o para, digamos, llevar el agua, digamos, a una chacra o a una huerta. Todo ese movimiento dentro del campo va a demandar distintos niveles, digamos, de energía. Entonces, un poquito, digamos, la charla va a estar relacionada, digamos, a qué factores, esta parte, a qué factores influyen en la cantidad de energía a utilizar. Después también la parte, digamos, de las alternativas que hay en la región para mover el agua. Y después ya nos vamos a meter más en el bombeo, digamos, de baja potencia, y conectamos ahí con Daniel y la generación de energía solar para el abastecimiento de electricidad. Entonces, nosotros cuando trabajamos en el campo, digamos, y hacemos los relevamientos, esto de que comentaba Vale, de la ubicación de las
las fuentes de agua, nos encontramos con varias situaciones. Una de ellas es la ubicación en altitud, ¿no? Digamos, de la fuente de agua. Entonces, una de las situaciones deseadas por nosotros es que la fuente de agua se encuentre, digamos, a un nivel superior que al punto de consumo, ¿no? O destino del agua. Nosotros buscamos esa situación ya que, digamos, el movimiento, digamos, del agua del punto más elevado al punto más bajo se realiza, digamos, gracias, digamos, a la fuerza de la gravedad, y la energía, digamos, es de la energía que nos da la altura, ¿no es cierto? Entonces, como se ven acá en el dibujito, en este caso, digamos, todo el diseño, digamos, de la captación, del almacenamiento y la conducción, está, digamos, va de la mano, digamos, de esta posibilidad de distribuir, digamos, o conducir el agua por gravedad. Y bueno, acá hay un caso, digamos, en Cerro Alto, de un productor que bueno, él capta una vertiente de bajo caudal y la almacena en un tanque, y de ahí la lleva hasta su casa, que está a una distancia mayor, digamos, más de 1000 metros de distancia. Y el agua va circulando vía tubería gracias, digamos, a la energía potencial y a la energía de la altura, ¿no? Esta, bueno, es una situación, ¿no? Pero que sería casi ideal, ¿no es cierto? Porque, bueno, no tendríamos que implementar, digamos, bombeo o recurrir a otro tipo de energía. Pero bueno, la mayoría de los casos con los que nos encontramos son similares a este que queremos compartir, que es situaciones en donde la aguada, como se ve acá en el esquema, la aguada se encuentra por debajo del punto de uso del agua o el punto de almacenamiento. Entonces, en estos casos, para movilizar el agua cuesta arriba, vamos a necesitar energía, ¿no es cierto? Energía que abastezca, digamos, la bomba, que va a realizar el trabajo y va a mover el agua, digamos, hasta arriba. En la imagen se puede ver un caso, que este caso, bueno, es en el campo de INTA, en donde hay una aguada que está en un punto muy bajo, en un mallín, y que, bueno, con una bomba solar, que se ve acá chiquitita, hasta el panel, el agua, digamos, se eleva hasta un punto superior, y a partir de ahí se almacena, y bueno, el almacenaje a altura nos permite redistribuir el agua hacia otros potreros. Esto es como una forma de almacenar la energía, digamos, utilizada por la bomba, almacenarla como agua acumulada en un punto elevado, y bueno, y a partir de ese punto el agua se distribuye, gracias a la gravedad, a otros puntos más bajos del campo. Y de esta manera se logra que otros potreros que se quedan sin agua en el verano tengan agua para bebida animal. Ahora bien, digamos, la energía que necesitamos para mover el agua en altura va a variar. Y ahí nosotros identificamos 3 factores que influyen en la cantidad de energía necesaria para mover el agua. Uno de ellos es la altura, ¿no es cierto? A mayor altura, mayor energía necesitamos para elevar el agua. Digamos, no es lo mismo tener que elevar una determinada cantidad de agua a 20 metros de altura, como se ve acá en este esquema, que elevarla a 5 metros de altura, ¿no es cierto? La elevación, digamos, la altura de elevación es uno de los factores que van a hacer que la demanda energética para mover el agua sea mayor. Otro factor es la distancia de conducción, ¿no es cierto? A medida que la conducción para llevar el agua de un punto a otro sea más larga, mayor, digamos, es la energía, ya que, digamos, las cañerías, las mangueras, ofrecen resistencia al agua, ¿no? Las paredes internas de las cañerías generan fricción sobre el agua que circula dentro,
Y bueno, a medida que la cañería es más larga, mayor es la resistencia. Eso es lo que se conoce como pérdida de carga, ¿no es cierto? O sea, más larga la línea de distribución, mayor pérdida de carga, y bueno, y ahí necesitamos más energía. Una forma que se puede utilizar para disminuir esa pérdida de carga es por ahí modificando el diámetro de la cañería. Pero bueno, ese es un tema de conducción, quizás para otra charla de Fontagro. Y el tercer factor, digamos, que afecta, ¿no?, la cantidad de energía para mover el agua es el caudal, ¿no es cierto? La cantidad de agua que tengo que elevar. Y bueno, acá ponemos dos ejemplos, digamos, ¿no? Elevar 100 litros por hora demanda menos energía que elevar 1000 litros por hora, ¿no? Así de manera esquemática, no es lo mismo subir, digamos, los 20 metros de eso del ejemplo inicial, llevando una botellita de 500 centímetros cúbicos, que subir esa misma cuesta con 2 baldes de 20 litros. Bueno, para la bomba, de manera esquemática en ese ejemplo, es parecido, digamos, el esfuerzo que hace para poder subir el agua. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que a mayor altura, mayor energía necesaria para mover el agua. A mayor distancia, mayor energía necesitamos para distribuir el agua. Y a mayor caudal de movilización, también necesitamos mayor energía. Esto es muy importante porque esa mayor cantidad de energía, según, digamos, la ubicación de la fuente de agua y el destino del agua, nos va a definir de alguna manera el tamaño del sistema de bombeo, ¿no es cierto? En el primer ejemplo, este que vemos a la derecha, de los 1000 litros hora, una altura de 20 metros y 1000 metros de distancia, seguramente el tamaño del panel, el tamaño de la bomba sean mayor que un sistema en donde tenemos que solamente conducir 100 litros hora a 5 metros de altura a una distancia de 100 metros. Entonces, estos parámetros a nosotros nos van a definir un poco el diseño, digamos, que después Daniel va a hablar un poco sobre el tema, el diseño del sistema de bombeo. Acá hago un paréntesis, dejo acá un link de un programita que diseñó INTA, que es para dimensionar sistemas de conducción, ¿no? Digamos, cañerías, para calcular distancias, diámetros y alturas de conducción. Bueno, es un programa que se puede descargar y es gratis. Si le interesa, lo puede chusmear y probarlo. Está muy bueno. Bien, y bueno, en la región, bueno, existen muchas alternativas, ¿no?, para bombear el agua, según, ¿no?, la fuente de energía y según el destino, ¿no es cierto? Una forma de bombear el agua es a través de los molinos, que usan energía eólica, que bueno, ha sido muy difundida en la región, y que bueno, que últimamente, digamos, se está usando, digamos, cada vez menos, y bueno, digamos, está siendo reemplazada por otras tecnologías. Otra, digamos, forma, digamos, de bombear el agua es de manera manual, ¿no?, con energía humana. Obviamente estas bombas manuales son para un destino doméstico, para riego de huertas o cultivos de poco tamaño, poca escala, porque bueno, los caudales y el esfuerzo, obviamente, que se necesita son menores, ¿no? Digamos, el esfuerzo, obviamente, lo pone la persona, digamos, es mayor, pero los caudales que generan, digamos, son bajos, entonces funcionan bien para las demandas domésticas. Estas bombas han sido bastante difundidas en la región, sobre todo la bomba de soga, que se utiliza hoy en día, y que han permitido resolver muchos problemas de acceso al agua de varias familias de la región sur. Después tenemos la bomba de émbolo, que es un diseño también que se está utilizando en el norte,
Y bueno, es una imagen de un diseño que realizaron en INTA en el norte del país. Bueno, y acá queríamos mostrar, compartir dos ejemplos de bombeo con energía hidráulica. Si bien no están tan difundidos en la región, nos parecen muy interesantes. Uno es una bomba, que se llama bomba Barja, que es una bomba importada, que seguramente empezará a ingresar al país. Y es una bomba que bueno, utiliza la fuerza del agua, el movimiento, digamos, del agua, y bueno, con la rueda hidráulica carga, digamos, la bomba y bueno, bombea a distintas alturas, ¿no? Y acá a la derecha, digamos, está esta bomba, que es un diseño local, es un diseño del IPAF Patagonia, que es una bomba también de río, que también se impulsa con el movimiento del agua y genera caudales menores que la otra, pero que al funcionar las 24 horas del día, bueno, se pueden lograr volúmenes interesantes de almacenaje para distintos usos. Y bueno, y finalmente, bueno, las bombas, el bombeo, digamos, que se abastece por energía solar, que es este tema que queríamos un poco profundizar, en parte por la importancia que está tomando en la región. Por un lado, digamos, si bien es una tecnología que hace mucho tiempo que se está utilizando, hay bombas que tienen más de 10 años de uso en la región, pero bueno, en los últimos años se ha difundido mucho la energía solar y de la mano el bombeo. Entonces nos parecía importante poder, digamos, profundizar sobre esta tecnología y bueno, compartir algunos elementos en base a la experiencia que hemos generado, digamos, en el uso de las bombas de baja potencia. Acá, en esta parte, voy para ya meternos en lo que es el bombeo de baja potencia. Bueno, queríamos digamos, remarcar la importancia de este tema, porque si bien hay una diversidad muy grande de bombas y de sistemas de bombeo disponibles, y bueno, y todas las combinaciones posibles, las bombas de baja potencia que queremos compartir, esta información, se adaptan bien a las fuentes de agua de nuestra región. A esto nos referimos que son bombas que, al ser de bajo caudal, permiten extraer el agua de las fuentes de agua de manera, digamos, controlada y no agotarlas, ¿no? Pensando, ¿no?, que en general las fuentes de agua, las vertientes y algunas aguadas, tienen bajos caudales y las recuperaciones son relativamente lentas. Entonces, estas bombas se adaptan bien a esa situación. Así que bueno, ese es el punto por el cual nosotros las estamos probando ya hace un tiempo y bueno, queríamos compartir algo de la información que fuimos generando. Estas bombas básicamente se caracterizan por el elemento impulsor principalmente, que bueno, que es una membrana o diafragma o un helicoide, ¿no? Hay un tornillo helicoidal, ¿no? Esos elementos impulsores, que acá se ve, digamos, el sistema de diafragma, la membrana, permiten generar presiones elevadas, ¿no?, para un sistema de baja potencia, que va entre los 70 y los 35 metros de altura, y a caudales bajos, como hemos dicho, ¿no?, menores a 1000 litros hora. Estas bombas son de 12 a 24 voltios, y bueno, básicamente están disponibles en sus variantes, ¿no?, sumergibles y superficiales.
Bueno, de estos dos grandes grupos, digamos, de las bombas sumergibles y las superficiales, nosotros destacamos algunas características y diferencias que hacen que cada una tenga ciertas ventajas y desventajas y se puedan adaptar a distintas situaciones de las que hemos charlado al principio. Por un lado, las bombas superficiales se caracterizan, digamos, por un menor costo, por una reparación más simple, por su forma constructiva, ¿no? Las bombas sumergibles tienen mayor costo y a su vez la reparación un poco más compleja porque, bueno, al necesitar ser impermeable, todo el montaje, eso necesita, digamos, que quede bien empaquetado como para que no ingrese agua. Entonces esa reparación hace que sea un poco más compleja. Las bombas superficiales, en general, digamos, tienen que estar muy protegidas en la zona, digamos, en los inviernos acá las heladas son muy fuertes, entonces las bombas son muy sensibles a las heladas. La mayoría de las roturas que hemos encontrado en este tipo de bombas se han generado por las heladas. Bueno, lo que significa, digamos, que son bombas que deberían usarse en periodos, digamos, como el verano, en donde, bueno, disminuyen las heladas, o en esta zona, digamos, si no hay periodo libre de helada, no son tan intensas. Y, bueno, las bombas superficiales también tienen la ventaja que son de fácil instalación en relación a las sumergibles, presentan distintos grados de complejidad en la instalación. Ahí Daniel va a profundizar un poco en eso. Pero bueno, esa complejidad, digamos, hace que a veces se necesite cierta, digamos, asistencia técnica o investigar un poco más sobre cómo, digamos, hacer las conexiones. Última parada. Terminamos este recorrido en General Rodríguez, localidad del Gran Buenos Aires, para conocer Becua e indagar un poco más en el sistema de cultivo por balsa flotante de la mano de Donald y Gustavo. ¿Cómo te defino Becua? Es una empresa que está instalada en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una superficie importante de producción de cultivos de hoja en hidroponía en el sistema de raíz flotante, y nuestros clientes son los consumidores que aprecian y valoran lo que es producir en forma sustentable. El sistema de producción de raíz flotante o floating consiste en trasplantar a placas o balsas de poliestireno expandido el plantín que desarrollamos en esta primera etapa, y en el cual en esa balsa la planta termina su etapa de crecimiento y, bueno, posterior cosecha. Llegamos a la conclusión que es el que mejor aprovecha la superficie cubierta, y porque tiene un sistema de cosecha bastante industrial, digamos, ¿no? No hay que andar recorriendo, todo pasa por el canal de cosecha y se empaca en la planta de empaque. Elegimos este diseño por ser uno de los más altos que hay en el mercado, con buena ventilación tanto desde afuera como interior. Podemos lograr temperaturas muy parecidas a las de afuera, y el agua también te actúa como buffer o como amortiguador para que la planta, entre comillas, no esté sufriendo como habitualmente suele suceder cuando está dentro de un invernáculo sin estas características. Nosotros estamos cultivando fundamentalmente lechuga, que es con lo que empezamos, pero estamos incorporando, ya en el 2020 incorporamos rúcula, espinaca, incorporamos kale y albahaca. El proceso de producción comienza con la siembra, ¿sí? La siembra que hacemos neumáticamente con una maquinita muy sencilla, de manera que sembramos la bandeja con el sustrato. Pasamos primero, sobre todo en el verano, por la cámara de germinación para lograr un buen porcentaje de germinación y sobre todo evitar los problemas de las temperaturas. Luego pasamos al plantinero
donde estamos entre 4 y 20 días, según la especie también, y luego hacemos un trasplante, un único trasplante, y que según la especie que se trate son los días que va a estar flotando, ¿no? Yo diría que cuando hablamos de rendimientos, lo más importante es que este sistema permite una rotación muy rápida respecto a lo que es el suelo. Acá nosotros estamos pudiendo hacer 6, 7 cultivos en el año. Esta tecnología requiere un menor consumo de agua con respecto a cultivos tradicionales. Tengan en cuenta que se consume un 10% del agua que utilizarías si estuvieras produciendo a campo. Es un producto que se entrega fresco prácticamente diariamente, que no tiene ninguna contaminación salvo algún poco de tierra, digamos la tierra que puede estar volando en el ambiente. Es un producto limpio, aséptico y que consideramos de primera calidad. Hidro, llegamos al final de este tour virtual. Muchas gracias por llevarnos a recorrer cada experiencia. Ahora sabemos que es posible pensar un futuro prometedor para el cultivo en sustrato hidropónico en Argentina. Hasta el próximo tour. En general ha habido un cambio en la mitad del semestre, a mitad de año, con lo cual todo lo que veíamos de suba de costos se empezó a reflejar en semáforos más rojos, especialmente para las actividades de consumo interno. Por el lado, por ejemplo, de las frutas, hortalizas, papa, leche que mayormente se consume en el país y también aquellas que tuvieron algunos problemas para exportar, como es el caso de la carne bovina. Por el lado de granos, por ahora viene con un balance bastante estable, pese a que han subido los costos en la misma medida que en el resto de las producciones. ¿Por qué? Porque afuera fertilizantes y agroquímicos, que es transversal a toda la producción vegetal, se levantó en dólares, entonces eso afectó a casi toda la matriz productiva nacional. Pero para el caso del semáforo te diría que venían bastante bien en verde a principio de año, producto de la pospandemia, la recuperación, más que nada por mayor volumen de venta, y después a mediados de año empezó a pegar un poco los costos y las que no tenían los números bien aceitados están en rojo. ¿Cuáles son las variables que, digamos, Coninagro toma en cuenta a la hora de hacer estos colores para las economías regionales? En el semáforo tenemos un índice que lo utilizamos con 3 partes. Una es la tranquera de productor, precios y costos. Si el precio sube por arriba de la inflación, viene bien, está en verde. Si el costo sube por arriba del precio, está en rojo. Después el segundo componente es el de mercado. Si es un producto más de exportación, ponderamos más cómo vienen las exportaciones en un promedio móvil de los últimos 12 meses. Y si es una actividad más de consumo interno, cuando tenemos el dato de consumo lo ponderamos. Y después el tercer componente es la parte productiva. En el caso de las ganaderas miramos el stock, en el caso de las agrícolas miramos la superficie sembrada o cosechada, depende de la época del año, y las estimaciones de producción, si vienen por arriba del año anterior o si vienen por debajo del año anterior. Todas esas 3 variables las combinamos en un índice. Y cuando las 3 patas van para arriba, están en verde. Cuando alguna de las 3 está, que no sabemos si está para adelante o para atrás, está en amarillo, y cuando las 3 están para atrás, en relación al año anterior, están en rojo. ¿Cuántas producciones miden así de esta manera? 19 producciones. Ahora el cálculo es mensual, pero lo estamos publicando cada 2 meses. Bueno, buenas tardes ya. Estamos terminando una jornada de siega y trilla de centeno, parcela agroecológica INTA Alto Valle, mediados de diciembre. El objetivo fue aprovechar el estado ya avanzado de espigazón, de grano pastoso a duro. Estábamos en fenología y la idea era poder hacer con tecnologías apropiadas de baja escala lo que tiene que ver con una siega, una cosecha y luego un trillado, para poder obtener granos con aptitud de cocina y también semillas. Empezamos con la siega, que sería un poco el aprovechamiento, el corte de la espiga de centeno, que lo hicimos con hoces y otras herramientas similares. A medida que vamos cosechando entonces las cañitas de centeno, las vamos juntando en gavillas, en pequeños montones, para ir llevando a la
la era, que sería el lugar donde se va acopiando y juntando el material segado para que se vaya secando mientras se prepara la trilla, ¿no? Entonces, una vez que hicimos la siega, el encabillado, llevamos a la era, que tiene que ser un lugar limpio, digamos plano, donde se pone una lona o un plástico para ir volcando el material encabillado, para, como decíamos antes, que se vaya secando, preparando por lo que es la trilla. Después viene la trilla, propiamente dicha, que sería una acción física, mecánica, para ir separando, empezando a separar el grano de lo que sería la paja, los envoltorios de la semilla, del fruto. La trilla la hicimos un poco pisoteando, y lo que hicimos ahora fue un método, digamos, más casero, más familiar, más rápido, que sería usar un tacho y una bordeadora, como para separar bien, ir separando la semilla de la paja. Bueno, una vez que hicimos la trilla mecánica, se pasó al zarandeo, o sea, la utilización de zarandas para ir poco a poco afinando el material, que nos vaya quedando ya el grano y el material seco, descarte un poco más fino. Y pasamos entonces a seguir la limpieza con el aventado. Vamos de a poco, el material que salió de acá del zarandeado lo vamos tirando a un tacho, hacemos pasar la corriente de aire, ya sea natural o artificial con el ventilador, y nos va quedando ya el grano limpio. El aventado se hace 1, 2 o 3 veces, las veces que sea necesario, para ir de a poco limpiando el material, sacando la paja cada vez más fina, y finalmente nos queda el grano limpio. Nos queda este grano, así queda este nivel de limpieza. Entonces ya, de acuerdo a lo que si se va a usar por ahí para sembrar de nuevo, por ahí no es necesario que esté tan limpio. Si se va a usar para cocinar, le podemos hacer otra limpieza con una máquina más pequeña de aventado, o hacerle otro aventado más con ventilador hasta que quede bien limpio. Y esa sería toda la práctica de aprovechamiento del cereal a nivel familiar o de pequeño productor.